Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. De nueva cuenta en Añoranzas de Electricistas desde Radio SME y agradeciendo al equipo del mismo de Radio SME el apoyo técnico, profesional de trabajadores para que este capítulo de la historia de los electricistas se pueda ver en múltiples lugares a cualquier hora del día, incluso en cualquier día. Parece que se repite o se envía tanto a Facebook como a YouTube, lo cual agradecemos que se pueda ver en más lugares, sitios, días, momentos, la historia del SME. En las últimas ocasiones he estado agradeciendo de manera precisa y clara que yo llegué a Radio SME por la propuesta, con la idea del compañero Felipe Sánchez, un trabajador que conocí en el taller eléctrico, era uno más de los obreros del taller eléctrico y al poco tiempo vi que andaba en la revista Lux como fotógrafo. Con el transcurrir de más tiempo se pasó de la fotografía a los videos y él se convirtió en un experto grabador de videos. Él tiene su propia historia desde fotografía y videos de múltiples sucesos, actos, momentos, asambleas, mítines, en fin. Tiene una gama de información viva. Por supuesto, después de la extinción, desconozco, yo creo que él tiene desde el momento de la extinción grabaciones en video, pero él siguió en el asunto. Cuando surge Radio SME, tuvimos una idea de empezar un programa. Yo siempre he pensado que lo que conviene es cursos de formación política ideológica, que es importante que se tenga esa formación, pero también tuve invitaciones para formar parte de la escuela de cuadros del sindicato, que en los últimos tiempos ha aparecido 3 ocasiones la escuela de cuadros y en las 3 ocasiones he estado presente. Entregué a 2 secretarios generales propuestas de cómo debieran de ser las escuelas de cuadros políticas. Hasta el momento que las ha habido, por desgracia, han tenido una concepción completamente diferente a la que yo me imagino. Y la escuela de cuadros no es una escuela de cuadros cualquiera. Lo único semejante a cualquier escuela es que debe haber un horario. Nada más, un horario. Y si se quiere, pues algunos contenidos. Y si se quiere también, como en el caso me pasó a mí, de un horario, un contenido y el tutor, profesor, era yo. Yo siempre quise dar formación política, pero hay una estructura que todo mundo que se cree saber de política encasilla. Y entonces ahí ya chocamos diametralmente.
No hay que enseñar lecturas teóricas solo como lecturas teóricas. En la página del ESME hay un vínculo, una pestaña que si la marcas dice materiales para la formación política, que tiene el nombre de un compañero fallecido. Y las lecturas básicamente son buenas, no lo puedo negar, pero son lecturas de marxismo. Lenin o Marx, ok. Para mí las lecturas primero tendrían que ser en colectivo, no dejadas para que lean en su casa y que planteen un resumen, un punto de interés o se les hagan preguntas, no. Ok, hay que leer el manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx, pero hay que hacer que la gente por su cuenta interprete. No hay que llevar un guión, no hay que decirles qué conclusiones sacas de la primera parte, qué opinas de los distintos tipos de socialismo que se propone. En los grupos que nunca deben de ser mayores de 25 personas, ellos mismos deben de sacar sin tarea ninguna, deben de proponer, deben soltar ideas y sobre lo que se diga en ese momento se debe discutir. Hubo, no sé si en todas las escuelas, de las tres posiciones que hubo, de los tres momentos de historia de cuadros sindicales que hubo, que no solo pedían asistencia regular, sino además quienes no asistían a todas las clases, ahí viene el problema, clases, entonces no se le daba constancia, su diploma, su aprobación, su 8 de calificación en política, no hay certificado alguno. No puede haber. La política no puede ser de calificación alguna. Y sin embargo, se hacía este tipo de señalamientos. Algo así, tienen que llegar a tal hora, de tal a tal, tienen que traer la tarea y por cada día que llegan a tiempo tienen un punto y por los trabajos que tienen más puntos. Para mí lo más importante siempre fue en los tres momentos que invitaron, yo no decidí, yo pedía algún tema específico y siempre me dieron historia del ESME. No puedo renegar, en realidad la historia del ESME es muy buena. Las añoranzas de electricistas están precisamente ahí, ubicadas en eso. Y entonces estamos trabajando propiamente en ese sentido. El tema no importa, importa cómo contamos el tema. Evidentemente sería diferente estar en un salón, en un aula, en un seminario, en un auditorio de un departamento de compañía de luz y plantearíamos las cosas de tal modo que dieran su opinión. Lo importante es la opinión, la interpretación que los trabajadores hacen de la historia o del tema que queremos.
Entonces, por ejemplo, leemos el estatuto, lo leemos entre todos y ahí se discute. Primera parte, tener el estatuto y que digan cuál es la parte importante del estatuto. O si no, señalarles cuál es la parte del estatuto importante. Pueden ser las asambleas, pero también es la organización, la comisión de trabajo, sus funciones y labores. Y ahí me puedo llevar 4, 5, 6 sesiones, porque la forma de organización, especialmente como se da en el sindicato a través de comisiones de trabajo, es decir, cada departamento o área de trabajo nombra un representante y ese representante tiene que ir primero a la asamblea departamental a plantear los requisitos, necesidades, problemáticas del departamento y eso mismo va y se replantea en la asamblea general. Eso es importante discutirlo. Cómo está en el estatuto, cómo se trabaja, cómo se compara. ¿A qué distancia se queda el estatuto de las cosas que suceden en la realidad? Acepté la invitación finalmente de Felipe Sánchez de narrar la historia del ESME. Y lo primero que hice fue poner unos objetivos, que son los que aparecen cuando se inicia la programación de añoranzas de electricistas. Y es la que vemos, es la historia de la lucha por el político, la relación del sindicato con el Estado, con los partidos, con la empresa. Y entonces hay que hablar, cuando es con la empresa, del contrato colectivo y de la comisión legislativa. O cuando se tiene un logro. O cómo voy sacando yo, que es lo que estoy haciendo últimamente, las añoranzas de electricistas. Cómo yo llegué a esta forma de entender las añoranzas de electricistas, que es lo que me permite cubrir con los objetivos. He insistido de manera permanente que yo no fui nunca trabajador en compañía de luz, pero que la mitad de mi vida está en el Sindicato Mexicano de Electricistas y en los centros de trabajo de compañía de luz. Mi actividad laboral, es decir, con quién trabajo, quién me paga, es la Facultad de Ciencias Políticas. Mi compromiso estricto está en las tareas que se nos dejan cuando se nos pide un informe. Dar clases, nunca he faltado a mis clases. Investigar, ahí sí tengo un delito, solo investigo clase trabajadora, en especial trabajadores electricistas y su empresa, compañía de luz, y el impacto de la luz, de la electricidad en la economía nacional. Y difundir, por ejemplo, este programa de añoranzas de electricistas es difusión. Llegué a hacer muchas pláticas, si quieren conferencias, a través de distintos departamentos de la compañía. Me invitaban los representantes, me conocían y me invitaban. De las divisiones, me invitaban. En muchas ocasiones me invitaban a hablar de la historia del ESME. En ocasiones yo aprovechaba la historia del ESME para hablar de otro tema, como por ejemplo los estatutos. Obviamente los estatutos son parte de la historia del sindicato. En la universidad, en mis clases, siempre procuré
hacer prácticas de campo en todas las materias, independientemente si fueran de historia, de teoría o de metodología. La metodología o la investigación social eran las materias más adecuadas para ir a los centros de trabajo, para saber cómo vive la gente. Mucho tiempo, por ejemplo, estuve, lo he dicho, yendo a la división de Temascaltepec. La división de Temascaltepec es en realidad muy pequeña. Dos cosas había ahí muy pequeñas. La planta hidroeléctrica de Temascaltepec, que en ocasiones no cubrían más que 10, 12 trabajadores, y al lado la sucursal, más que una oficina, una ventanilla. Cuando mucho dos, ya excesivo, tres trabajadores atendían la sucursal, que era un cuartito pequeño y realmente sucursal, lo que conocemos como sucursal de Compañía de Luz, no era. Cuando mucho podíamos llamar un cuartito de vigilancia, que está pegada a la entrada de la presa hidroeléctrica Temascaltepec. La cantidad de trabajadores cuando yo llegué a conocer Temascaltepec era de 40, incluía a los jubilados. Y los 40, cuando había elecciones, se dividían. Y llegaba a haber dos planillas. Y entonces 22 votos para un grupo político sindical y 22 votos para el otro grupo político sindical. La única manera que no hubiera empate es que algún familiar se enojara con los de su grupo o algún le hiciera gestos y por 1 o 2 votos ganaba la otra planilla. En realidad era una familia pequeña que se conocía muy bien y que sabían sus propias debilidades. Lo que más unió a Temascaltepec es que cambiaron la cabecera del distrito de riego al pueblo de Junto, Tejupilco. Y Tejupilco empezó a decidir el uso, sobre todo de su río magnífico, Temascaltepec, el uso del agua de Temascaltepec, los cobros del agua en Temascaltepec. Y eso debilitó mucho la economía de la gente de Temascaltepec y los unió para defender el agua, los ríos, los canales. Y nos sucedió como cuando fuimos de práctica 3 semestres distintos a Santa Fe de la Laguna, que no sé si yo lo conté, pero si no, creo que no lo conté. He dicho que Santa Fe de la Laguna era una comunidad de purépechas. Hablaban su idioma. Pedimos permiso en una asamblea donde nunca supimos qué dijeron de nosotros, pero al final de la asamblea nos dieron permiso de estar haciendo nuestra práctica escolar. La primera vez que llegamos ahí, íbamos a ir por 4 días. Al segundo día me dijeron que iban a hacer una marcha y un mitin en Morelia, que si mi grupo de alumnos podía ir a apoyar la marcha de los campesinos, de la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, y acepté. Y nos fuimos con el camión a la marcha mitin de la comunidad indígena del pueblo originario de Santa Fe de la Laguna, que además de campesinos, de agricultores, pescaban en el lago de Pátzcuaro. Había 8 o 10 pueblos alrededor del lago de Pátzcuaro. Santa Fe de la Laguna era uno de ellos.
y aprovechaban los peces que tenía la laguna de Pátzcuaro para alimentarse. Sembraban la tierra y como artesanos trabajaban el barro negro. Bueno, ese primer semestre que fuimos me pidieron el apoyo solidario y político. En provincia, en el campo sobre todo, la cuestión de políticas en realidad todavía era en ese tiempo. Es probable que todavía de armas tomar. Para buena fortuna de nosotros, la marcha y el mitin no corrió peligro. Hubo mucha vigilancia militar frente a Palacio Nacional especialmente. Perdón, el Palacio del Gobernador, el Palacio Estatal de Gobierno. Y nos fue bien ese semestre, no hubo problema, pero de regreso a la facultad siempre pensé que no debía haber tomado esa decisión por mi cuenta, que debía haber hecho como la comunidad indígena, reunir a sus representantes, a su gente, y ellos en asamblea decidieron hacer la marcha MITE. Yo debí haber convocado a mis alumnos y decirles, nos han invitado a esto, invitado, no nos están obligando, y discutir el tema. Yo no percibía un compromiso político para con los campesinos aún. Y el que tomó la decisión de apoyar a los campesinos, a la comunidad indígena, fui yo, el profesor. Cuando regresamos comprendí que había tomado una mala decisión. Al siguiente semestre regresamos a Santa Fe de la Laguna. Y de nueva cuenta el presidente de Bienes Comunales, Benjamín Domínguez, me volvió a proponer que fuéramos a Morelia. Yo hablé con él, le dije que la vez pasada debía haber hecho eso y que no lo hice y que de nueva cuenta la invitación no podría tomar una responsabilidad de inmediato sin que hubiéramos tenido un proceso de discusión sobre la política, los estudios y los compromisos de los estudiantes. En clases yo nunca noté un compromiso político por mi grupo. Y le dije a Benjamín Domínguez, el presidente de Bienes Comunales, con gusto nos comprometemos a hacer una tarea aquí en Santa Fe. Tú dinos cuál y con gusto todo el grupo apoya la tarea que nos quieres. Pero no puede asumir una responsabilidad de la magnitud de enfrentar. Le dije, porque es una confrontación política ir a una marcha frente a Palacio Estatal. Para mi buena fortuna se comprendió que podíamos apoyar de otra manera a la comunidad indígena, al pueblo originario de Santa Fe de la Laguna. Y nos asignó esa tarea para el día de la marcha mitin de nueva cuenta en Morelia, Michoacán. Plantar 1,000 árboles en el monte. Estaban sufriendo de una deforestación tremenda en todo el monte y no lograban controlar el corte de árboles y necesitaban reforestar. Y entonces planteé a los alumnos la disyuntiva y les dije que el semestre anterior se había hecho, pero que como no los había consultado no podía tomar esa decisión. Pero sí, en cambio, debíamos apoyar a la comunidad y nos habían asignado una tarea. 1,000 árboles recién en su bolsita negra de plástico, retoños de árboles, tenían que ser plantados por todo el grupo.
hombres, mujeres, por supuesto, el profesor y el ayudante. Y cuando ellos salieron a la marcha, nosotros nos subimos con las pocas palas que había y en el camino empezamos a buscar varas, palos que nos pudieran permitir rascar, hacer el hoyo. Nos dijeron a qué distancia, cubrir con la tierra y punto. Nos tocaron a todos, no recuerdo, pero pongamos que 15 árboles a cada quien para completar los 1000 entre todo el grupo. Era un grupo de 40 y más alumnos, hombres y mujeres. Y todo el día nos estuvimos en el cerro. Porque eso sí lo podíamos hacer, porque eso no comprometía físicamente a los estudiantes, pero sí comprometía políticamente para que entendieran que estábamos estudiando la comunidad, que estamos aprendiendo técnicas de investigación, pero que la investigación social es como la propia realidad. No hay investigación social neutra, objetiva, como quiere enseñarnos, no. Con gusto me hubiera agradado que los alumnos hubieran dicho, no, profesor, vamos a la marcha, es más importante reforzar la actividad política con actividad política. Pero igualmente yo les dije que ir a sembrar árboles era una actividad política, era la defensa de la madre tierra que necesitaban los campesinos, los agricultores, esa comunidad agraria, porque de la madre tierra viven y perviven. Y es tan político que estudiantes que quieren aprender a hacer investigación se comprometan con la madre tierra. Y eso fue lo que hicimos. Todavía el otro semestre volvimos a solicitar que si había árboles que sembrar y nos dejaron la tarea. Ya no fueron 1000, pero también subimos al cerro a sembrar. Y el producto del anterior semestre estaban sembrando raíces, mi primera tanda de árboles. Y estamos constatando que la necesidad de los árboles para la comunidad de Santa Fe de la Laguna era un compromiso político. Y aprendimos de la necesidad de la comunidad indígena. Supimos cuáles son sus formas concretas de desarrollo económico-social para tener fuerzas productivas a la mano, para tener capacidad de que desarrollen a sus familias y de que defiendan sus derechos políticos, así como ir a la marcha meeting por su cuenta y tener un prestigio y una resistencia política por la comunidad. Y en ese sentido, saber que cuando uno hace investigación social, por estar en contacto con la comunidad, ya trasciende uno la forma concreta, real, y determina, influye nuestra actividad en la comunidad. Ellos saben que están estudiando, ellos saben y aceptan que los estudiantes deben aprender a estudiar y a cumplir con sus ejercicios, con sus actividades escolares, si permiten, porque están pensando que sus hijos un día van a poder ir a la escuela superior y que van a necesitar el auxilio, el apoyo de comunidades, de obreros en fábrica o talleres, porque es la manera de que se aprende a hacer una entrevista, de aprender a hacer investigación social.
Nosotros planteamos eso en la asamblea y cuando ellos discutieron en Peropecha, y se nota que nosotros con trabajos hablamos un solo idioma, el español, y la comunidad indígena, el pueblo originario de Santa Fe de la Laguna, dos. Una buena parte de la comunidad habla español, pero todos hablaban purépecha. Todos eran agricultores y todos eran artesanos de barro negro. Y uno con trabajo estudia, lee libros y no producimos nada. A la larga conocimiento, y es bueno que tengamos ese conocimiento, es mucho mejor que regresemos al pueblo y digamos, miren, encontramos esto. O mínimo regresar y decir gracias porque gracias a darnos un espacio pudimos aprender a hacer entrevistas, a saber qué es la realidad objetiva, cuál es la forma de interpretación y cómo la interpretación nunca es objetiva y neutral, jamás. Siempre es una interpretación política de la realidad y siempre, y esa era la idea de las prácticas, tanto con los campesinos de Santa Fe de la Laguna, con los campesinos de Temascaltepec, porque Temascaltepec es 98% comunidad indígena y 2% electricistas. Necaxa, sobre todo ahora, ha de ser 2% electricistas y quizá 30% comerciantes y el resto campesinos, agricultores. Cuando surge Necaxa con la gran presa hidroeléctrica, sí se podría haber dicho que era un pueblo de trabajadores electricistas, pero nunca dejaron de ser campesinos, trabajadores agrícolas. Muchos tenían sus tierras y trabajaban en la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza. Obviamente en la capital, cuando visitamos Salónica, cuando visitamos el taller, la fábrica de estructuras o la fábrica de postes, obviamente son obreros urbanos, industriales ya. Ya no se trabaja, es raro, excepto los que vengan de provincia. Por ejemplo, en una de las prácticas a Temascaltepec, que andaba yo con los muchachos en el cerro visitando las cabañas del cerro que estaban aisladas unas de otras. En una de ellas, tratando de ver cómo estaban repartidos los alumnos o alumnas y a quién estaban localizando y saber si habían pasado por alguna casa, una vivienda, me encontré a una muchacha que me dijo que su papá trabajaba en la Facultad de Ciencias Políticas, cosa que yo no creí. Y efectivamente, fue a buscar a su papá que andaba en una parte del cerro. Él me conocía, yo también lo conocía. Era del área de vigilancia en la Facultad de Ciencias Políticas y a partir de ahí el jarocho y yo hicimos buena amistad. El jarocho era originario de Temascaltepec y vivía en el cerro. Y su hija terminaba la prepa y con mucho orgullo decía que iba a entrar a comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas. Yo le dije, ya no vas a poder hacer maldades en la facultad, ya vas a tener quien te vigile. Y nos reímos, incluyendo su hija, el jarocho.
No recuerdo su nombre. El jarocho era de vigilancia y solo lo podían encontrar o muy noche o temprano, cuando acababa el turno. Yo en realidad cuando empecé a ir al sistema abierto, que era los sábados, me lo llegaba a encontrar porque andaba haciendo sus rondas. Alguna ocasión incluso le pedí que me abriera el edificio donde estaba mi cubículo para yo trabajar un rato o para entrar por algún documento, un folder o algo que necesitaba. Cuando me quedaba a trabajar un rato en sábado, me abría, yo le decía, dame 3 horas según lo que necesitaba hacer. Y entonces me metía, me quedaba encerrado y a las 3 horas o 4 que yo le había pedido iba y me abría. Así es que las prácticas escolares son fundamentales en las ciencias sociales, en realidad en todas las ciencias. Las mejores facultades que conozco porque tienen prácticas escolares principalmente es medicina. Al tercer semestre ya los mandan a hospitales. Enfermería. También desde el tercer semestre están en hospitales los alumnos de enfermería, alumnos hombres o alumnos mujeres. En ingeniería, cuando supe de dos muy buenos ingenieros de compañía de luz, busqué información de ellos en internet, de Jacinto Viqueira y de Odún de Buenlozano. Al saber de ellos encontré un programa de una materia que daba el ingeniero Jacinto Viqueira. O sea, ellos trabajaban en compañía de luz y además daban clases en ingeniería. Y su programa, creo que, de la materia que daba, creo que era diseño industrial o quizá desarrollo industrial. Y en el programa, para un mes, 2 meses creo, estaba diseñado un ejercicio para los ingenieros. La mitad del grupo los convertí en sindicalistas y la otra mitad en la compañía patronal. Los trabajadores, el sindicato debía de presentar un proyecto de contrato colectivo y los patrones tenían que estudiar y responder y hacer la negociación. Cuando uno lee esto, dice, ¿qué ingeniero se está preparando? Ingenieros para el trabajo concreto. Ingenieros que saben que una de las relaciones fundamentales de una compañía son las relaciones laborales y que lo que aprenden sobre esas relaciones sociales de producción tienen que ser claras y precisas. Y que los sindicatos y sus representantes tienen que ser capaces de negociar y que los ingenieros, cuando estén del lado del patrón, tienen que aprender y ser capaces de negociar. Alguna vez tuve la idea de copiar tal cual el ejercicio y aplicarlo. Pero bueno, yo me fui, y de hecho estamos tratando en las añoranzas, yo me fui del lado de practicar las técnicas de investigación.
y les he estado leyendo el ejercicio de unos estudiantes para hacer entrevista en el taller eléctrico, donde he dicho que ahí conocí a Felipe Sánchez, un obrero, un electricista del taller eléctrico. No recuerdo qué área él trabajaba. Lo fundamental era reparar transformadores, que con los disturbios de agua, viento, lluvia y demás, se llegaban a descomponer, a quemar, a quebrar. Se bajaban del poste, al momento de bajar el poste ponían uno nuevo o uno reparado en el taller, y el que estaba quemado o quebrado o que se había dañado y no funcionaba al 100% se llevaba al taller eléctrico de Salónica y ahí lo desarmaban, perdón, descubrían la falla, le quitaban lo que tuviera mal y lo volvían a armar ya con el material nuevo. Le hacían una prueba en su parte del laboratorio. Cuando funcionaba de manera correcta, de nueva cuenta, estaba listo para irse a algún poste en la calle de todos nosotros. Insisto, no recuerdo ahorita en qué parte trabajaba Felipe Sánchez. Si en armado, desarmado, en qué área de trabajo, pero él estaba ahí. De hecho, cuando yo realizo las prácticas en el taller eléctrico de Salónica es porque yo ya lo conocía, porque yo había tenido ya unas pláticas con los compañeros representantes, perdón, y con la línea de mando para discutir el proyecto general de productividad que se estaba analizando y discutiendo para toda la compañía de luz. Y porque había dos palabras que hacían temer la existencia del taller eléctrico dentro de la propia compañía de luz. Áreas sustantivas, áreas no sustantivas. En realidad eran áreas que se pueden privatizar, áreas que no deben privatizarse. El taller eléctrico era considerada una área para privatizarse. Y empezaron a discutir y es cuando yo llego al debate del convenio de productividad y vamos generando una posición de crear una cooperativa de producción que si acaso llegaran a determinarse que el taller no era un área fundamental para la compañía, que si le iban a liquidar y les iban a pagar tantas liquidaciones a los más de 200 trabajadores del taller, dijeron, valoremos nuestro precio, nuestro costo de liquidación, y es probable que eso signifique que en general eso va a valer el taller eléctrico y pidamos que se nos entregue como liquidación en vez de dinero. Y en ese sentido creamos la cooperativa de producción para trabajarle a Compañía de Luz en eso que querían hacer privado. En eso estaba la discusión. Es el tiempo donde yo concibo que mi grupo de aquel momento podía llegar al taller eléctrico y hacer una práctica. Un detalle que se me olvida comentar. Yo empiezo a hacer prácticas en 1980 porque aunque me dieron grupo desde 1975, fue en 79 y 80 cuando yo empecé a hacer prácticas de mayor tiempo fuera.
4 o 5 días. Y es cuando salía afuera, por ejemplo, a Necaxa, para tener días viendo los centros de trabajo y a los habitantes del pueblo, porque no todos los habitantes eran electricistas. Yo sugería siempre que cuando visitamos Tepeshi o visitamos la planta generadora de Necaxa, a los que lograban ver dentro de esas plantas, les pidieran su dirección para visitarlos por la tarde u otro día y hacer las entrevistas en sus casas. En fin, se hizo de alguna manera en el taller eléctrico. En el taller eléctrico solo fuimos entrada por salida. Llegábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 2 de la tarde como grupo de la Facultad de Ciencias Políticas. Y entre que revisaban el sitio y hacían observaciones y elaboraban el informe de observación, también hacían entrevistas, que es lo que les he estado leyendo. Las prácticas y sus resultados me permitían a mí entender los procesos de producción. Y cuando hacíamos las discusiones de el convenio de productividad, tenía yo más elementos de los que solo en la reunión tenía. Las prácticas me permitían también hacer el recorrido del taller eléctrico. Era en realidad un gran taller, bastante grande, cada área definida con cada área productiva de determinados elementos. Cuando yo descubro 2, 3 fallas, resulta que la importancia estaba en el almacén. Estuve 2, 3 días hablando con el del almacén para descubrir por qué fallaba el almacén en conseguir los materiales para un área, para otra, para la área de pruebas, creo que le llamaban laboratorio de pruebas, para el ensamblado, en fin. Lo último que quiero comentar es que cuando me titulo en 1975 y luego al siguiente semestre yo empecé a dar clases, perdón, las prácticas escolares con que inicié fueron realmente para ir aprendiendo. Y sí procuraba que los estudiantes aprendieran, pero lo sentí yo siempre como una mayor capacidad de aprendizaje para mí. Las primeras prácticas me los llevaba yo a huelgas, por ejemplo. Una fábrica en Lido, una fábrica en Hoover, y me los llevaba para que conocieran la huelga, para que preguntaran la huelga. Hubo un tiempo que reconocí que estaba escogiendo huelgas porque los conflictos a mí me interesaban y que de nueva cuenta, aunque ahí debía haber preguntado, llegué a comprender que ellos iban y entregaban los trabajos porque eso les pedía el maestro y no porque tuvieran una convicción de ir a apoyar a una huelga. Por eso mis prácticas propiamente son del 79, porque ahí ya diseñé para el desarrollo académico, antes que por el interés político que seguramente yo tenía. Porque simultáneamente a la investigación de electricistas que yo realizaba, también empecé a conocer
al Comité Nacional de Auscultación, que estaba para formarse un partido político. Conocí a un militante político del Comité Nacional de Auscultación, perdón, y me empecé a involucrar en eso, aunque no podía ir a provincia porque tenía mis clases y porque ya tenía la investigación de electricistas. Cosa curiosa, cuando ya se van a dar las pláticas de formación del PMT, ya se sabe que eso es lo que se va a formar. El propio profesor Ricardo Pozas, el jefe del Centro de Estudios del Desarrollo, nos comentó a los que investigamos al ESME, ¿no quieren ir a platicar con Eberto Castillo, que está formando un partido político? Y los que estuvimos interesados fuimos a la casa de Eberto Castillo a escuchar la propuesta de nuevo partido. Y entonces las añoranzas se convirtieron en tratar de formar dentro del ESME al PMT. 3 compañeros se distinguieron dentro de las filas del Sindicato Mexicano de Electricistas para la formación del PNT, en donde yo también estuve presente. Entonces, investigación del ESME, realización de prácticas con objetivos concretos de aprendizaje, formación del Sindicato de Profesores Universitarios, el ASPA-UNAM, y formación del Partido Mexicano de los Trabajadores. Estaba yo lleno de actividades, según yo, todas políticas. Hacer prácticas escolares para que el alumno aprenda en relación directa con los obreros, con los campesinos, con el objeto de estudio, se diría académicamente, para desentrañar todas las vicisitudes, todos los sucesos que se suceden y se presentan en un centro de trabajo. Era importante. Era demostrar que la realidad no es subjetiva, la realidad social siempre es política. El trabajo en el taller Salónica, en el taller eléctrico, es un trabajo económico-político. En una empresa nacionalizada es un trabajo de investigación social y político. En fin, dice la siguiente entrevista. Tiene 42 años, terminó la primaria, es casado con 5 hijos. De él dependen económicamente 4 personas. Llamada de atención. Casada con 5 hijos más la esposa, son 6 personas. Error, no dependen de él 4 personas. Dependen 6, su esposa y sus 5 hijos. Esas son las cosas que luego discutíamos cuando no estábamos de práctica escolar. En cómo hay que terminar el informe, o que explique y pregunte por qué escribió 4 personas si son más. Entonces, ese error de la pregunta es error de la anotación. No tiene casa propia ni automóviles, hay que renta y viaja en transporte público. Se completa. ¿Dónde renta? Está cerca del taller. ¿Cuánto gasta en renta? ¿Cuánto gasta en el transporte público? Esas son las cosas que se ven en la discusión cuando estamos en el salón de clase, para que se vea que esta parte está bien, pero que tenemos que tener más agudeza y ampliar.
que no la primera respuesta, o sea, que siempre la primera entrevista puede ser corregida y ampliada. Y que entonces era ahí donde intervenía que tenían que llevar una libreta para ubicar bien si en la entrevista no van a poner los datos personales de la persona entrevistada, del obrero. No por eso se puede dejar sin saber ubicarlo. De tal manera que a otro día que regresamos al taller tenía que completar, que agregar esta entrevista y buscar entonces a la persona que había empezado. De hecho, por eso les dije que me asombraba tener este trabajo, que ya tiene anotaciones, pero que no entregué, no, hoy hace mucho, no recuerdo. Bien, dentro del taller tiene 7 años. Volvemos a lo mismo. Se anota aquí. 42 menos 7, 35. ¿Dónde trabajaba antes de los 35? Trabajaba allí en Compañía de Luz y logró entrar después de una antigüedad en otro departamento o gerencia de Compañía de Luz y acaba a los 7 años de cambiarse de lugar. Con la siguiente respuesta, aparentemente no, porque dice los mismos en el sindicato y que su sección 7 meses. Entonces aquí sí conviene saber dónde antes, si tiene 7 años, en qué áreas o secciones estuvo en el taller eléctrico. Dice, existen 3 áreas de trabajo, que es construcción, distribución y mantenimiento. El puesto que ocupa es ayudante. Su función es lavar botes y ayudar a los oficiales en su labor. El área que depende directamente de su trabajo en esta sección es distribución y de quien depende su trabajo es de armado. Y entonces, lavar botes, ¿qué tipo de botes? Si está armando el transformador, se quemó, lo desarmaron, lo revisaron y él le toca propiamente repararlo, le dan todos los elementos para que lo arme de nuevo. Ve la necesidad de ser más personal, de tener más compañeros de trabajo. Sus herramientas están entre la maquinaria, la grúa, como equipo de seguridad tiene las botas, los guantes, la ropa. Hay herramientas que necesitan como llaves de diversas medidas. Es curioso que digan la ropa así nada más. La ropa es un uniforme que entrega la compañía. La ropa incluye zapatos y guantes. Insisto, es cosa de que se diga, cuando recibimos la entrevista, se pregunta, se anota, y quizá se les haya olvidado algo más, pero quizá lo dijeron. Existe mantenimiento en el taller, aunque deficiente. Este se debería tener en sábados y domingos, de esta forma mejoraría. Yo seguro que yo pregunté cosas cuando les planteé la labor del taller. Y en las entrevistas que les he presentado aquí, se mencionan bloques de preguntas como de mantenimiento. Lo curioso es que no está ampliamente clarificado cómo se realiza el mantenimiento. Y es probable que en el tiempo que fue la entrevista
no haya habido cercano a un mantenimiento y que no sepan realmente. La productividad se podría dar teniendo y facilitando las herramientas que se necesitan y conservando la maquinaria. No se obtendría esta productividad modificando los métodos de trabajo, ni aumentando las horas de trabajo. Ayudaría un poco más de producción, lo que beneficiaría la productividad sería mejorando la supervisión de la administración y el de los ingenieros, supervisando la capacitación para todos los que laboran en este taller. Aquí es cuando yo me pregunto, ¿qué cosa le preguntó el alumno al trabajador? Parece una pregunta muy elaborada por quien hace la entrevista y a la que responde casi que mecánicamente el trabajador. En el ejemplo de las herramientas no se aclara más que pinzas y ese es algo que llama la atención de que con qué se está trabajando en el taller. Dice, deberían permitir la planeación del trabajo por los operarios, también supervisar los programas de trabajo y el sindicato. De nueva cuenta, parece que eso le preguntó el alumno. Ya tiene una idea de productividad y se la transmite con la pregunta y él dice que sí. Su horario de trabajo es de 7 a 15 horas. Tiene una hora para comer a la mitad de la jornada. Cumple con 7 horas de trabajo efectivo y solo se interrumpe a la hora de la comida. La programación manual de su trabajo depende de los ingenieros y sobrestantes. No es necesario mejorar la producción de su trabajo. La programación, perdón, de su trabajo. El convenio de productividad no sabe cómo funciona porque no ha notado ningún cambio. Así que lo que debería de hacerse es de modificar la forma en que se aplica, la forma en que se llevaría a cabo es con la supervisión del contrato. Eso es se debe de, en esto en caso de que siguiera, porque pudiera ser solo temporal, como el de Pronasol. Este convenio deja beneficios para el trabajador y para la empresa. El primero recibe un dinero extra, el segundo percibe más ingresos de los normales. El sindicato no recibe ningún beneficio. Bueno, pues estamos terminando nuestras añoranzas de electricistas y, insisto, este trabajo de estudiante no es malo, pero necesitaba discutirse entre todos los compañeros y regresar otro día más a completar este asunto. Incluso, seguramente yo les iba a presentar el convenio de productividad para que por su cuenta como estudiantes sacaran conclusiones y supieran precisar las preguntas de la siguiente visita. Bueno, se acaba nuestra añoranza del taller eléctrico. Nuestros saludos a Felipe Sánchez por haberme acercado en concreto a sus funciones de trabajador y específicamente a sus logros sindicales como reportero fotográfico y camarógrafo especializado. Nos vemos hasta el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Por ahí nos encontraremos. Gracias.
Hasta la próxima.